noches, Dolly Esteves, te saludo esta mañana. Vaya días que han transcurrido desde que hablamos aquí contigo en esta conversación sobre la llamada telefónica entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Pues lo que tenemos aquí es la revisión general de los momentos que han ocurrido, Dolia, y tu balance de las cosas a partir precisamente de lo que fue tu acceso a fuentes de alto nivel que efectivamente te contaron cosas esenciales de esta llamada telefónica. Como suele pasar con estos temas, Dolia, bueno, tú misma habrás podido corroborar con tus propias fuentes, ampliar, corregir, rectificar, ratificar lo que corresponda en este tramo de informaciones que hemos presentado contigo a lo largo de estos días. Gracias, Dolia, por estar aquí esta mañana y buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días a ti, el auditorio. Pues, ¿qué mira, tal? Sí, y escuché con mucha atención el recuento que acaba de hacer Rafael, el colega Rafael Cabrera, porque pues así se dieron las cosas, la secuencia de todo este episodio. Y yo lo que te quería comentar es que estamos ante un cuadro, Carmen, muy preocupante, un cuadro de desinformación muy preocupante por parte del gobierno mexicano. O sea, ya no hay que entrar a las versiones de cómo se corroboró la información que yo di en primer lugar hace 8 días, el miércoles pasado, primero en Proyecto Puente y después en este espacio informativo, porque se corroboró más allá de lo que yo hubiera imaginado. Sin embargo, el gobierno mexicano, tanto Presidencia como la Secretaría de Relaciones Exteriores, se empeñaron en desinformar a la sociedad mexicana y a tratar de desprestigiar mi credibilidad profesional. Y eso, en mi opinión, en una democracia como la que se cree que es México, es sumamente preocupante. Estamos viendo aquí en Estados Unidos una verdadera embestida por parte de la gente de Trump y Trump mismo, y particularmente este personaje tan siniestro, Stephen Bannon, contra los medios. Stephen Bannon, en una entrevista reciente con el New York Times, dijo que los periodistas se callen la boca, que son el partido de la oposición y que mejor se callen la boca. Pues esa es la misma actitud que yo veo de parte del gobierno de Peña Nieto. Si no les gusta el mensaje, lo tratan de desinformar respecto al mensaje. Si no les gusta el mensajero, pues lo tratan de desprestigiar, desacreditar, atacar al máximo, salir con esta cosa que Genaro Villamil puso en el colmo del delirio, salieron con burdas teorías de la conspiración en contra de mí, de Dolly Esteves y de Carmen Aristegui. Y eso, mira, pues lo hemos padecido en 4 años de gobierno, pero en este caso ya cuando la situación de la relación bilateral entre Estados Unidos y México está tan tensa, es tan peligroso, que lo peor que puede hacer un gobierno que está a la defensiva, un gobierno sin credibilidad ante gran parte de la sociedad mexicana y la opinión pública internacional, es desinformar y lanzar campañas contra periodistas, Carlos. Campañas contra periodistas, porque sí, efectivamente eso fue una campaña. Bueno, ahora resulta que trabajamos para Donald Trump, en pocas palabras, ¿no? O sea, criticar a Peña Nieto o plantear dudas acerca de la postura oficial respecto a la llamada u otras cosas en este momento del país es interpretado por algunos como si fueran enemigos del presidente, los críticos, enemigos de la patria, traidores a la misma. Pero mira, yo creo que ahí había, como bien pudiste apreciar, una artificial campaña, bueno, una campaña no artificial, sino una campaña pues de esas que tristemente embargan a la comunicación a la comunicación digital de nuestro país. Yo no sé si en otros países ocurre así, pero aquí hay una verdadera industria de los bots y de los trolls que se ponen a andar pues precisamente para desacreditar periodistas o para agredir a defensores de derechos humanos o adversarios políticos o lo que corresponda.
Y sí, efectivamente causan una distorsión de lo que es una conversación espontánea de la sociedad, que la gente diga lo que se le dé la gana, que la gente opine lo que quiera, que la gente diga con crítica lo que le venga en gana. Esa es una cosa fundamental de las redes sociales. Ese es un tema. Otro tema es cuando se destinan recursos y se promueven campañas precisamente organizadas para desacreditar la tarea de los periodistas. Y esto que ocurrió y ha ocurrido en los últimos días, pues forma parte de ese retrato de cómo se utilizan recursos para distorsionar lo que es un activo de la sociedad. Las redes sociales son de la sociedad, las comunicaciones horizontales son de la sociedad, y estas intervenciones indebidas para tratar de implantar puntos de vista o críticas o desacreditación a la gente, pues es algo que debería ser revisado muy seriamente por la propia sociedad, que creo que lo hace, porque no son no es tonta la sociedad, no es tonta la gente, y sabe perfectamente cuando es una crítica producto de la conducta de alguien, producto de su postura editorial o lo que sea, y cuando se trata precisamente de lo que se ha tratado en estos días, que es una campaña directamente enfocada a matar al mensajero, como dicen los clásicos, Dolly Esteves, en vez Así de es. contestar el mensaje. Sí, exactamente. Y el señor Sánchez, Eduardo Sánchez, el vocero del presidente Peña, pues la semana pasada dijo de una manera categórica que no se había hablado en lo absoluto, que era absolutamente falsa la cita que recuerdo, que se habló de tropas. Y el día de ayer, según entiendo, ya matizó eso y dijo que la Constitución pues prohíbe el uso Lo de sabíamos, tropas sí. extranjeras en territorio nacional. Él dijo la semana pasada que categóricamente no se había hablado del tema tropas en esa conversación, en ningún momento se habló de tropas, y el Trump dijo que sí se había hablado de tropas. Entonces estamos ante una situación que pues es un teléfono descompuesto, y pues el que no quiera ver la realidad, o sea, como decía la semana pasada, es cuestión de ver la agresividad con que Trump ha tratado a México, a sus gobernantes. El tema del muro, hoy hace unos minutos volvió a reiterar que el señor Kelly, con quien Videgaray se va a reunir hoy, el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, va a ser el que dice en inglés, dijo que yo le voy a dar a Kelly su muro, porque vamos a enfocarnos en la lucha contra los carteles. Ya vamos a frenar que nos estén envenenando a nuestra juventud, y ahora sí vamos a ser muy duros y trasladar la lucha contra los carteles. No dijo carteles mexicanos, pero es obvio que se estaba refiriendo a los carteles mexicanos. Entonces, en ese contexto, existen una serie de llamadas telefónicas entre los jefes, entre el general Mattis, el general retirado Mattis, que es el secretario de la Defensa de aquí de Estados Unidos, y el secretario de la Marina en México, y el general encargado de la Secretaría de Defensa, y en esas conversaciones pues otra vez se nos da la misma vaguedad de los comunicados, que una comunicación estrecha y que se habló de una relación constructiva y que se va a ampliar la agenda de los temas de la agenda bilateral, que se va a fortalecer la relación. Todo eso son palabras huecas. Yo denoto a partir de la semana pasada una muy intensa comunicación entre los dos gobiernos a nivel militar. Por ejemplo, la reunión esa que hasta este momento, Carmen, por cierto, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha confirmado que se llevó a cabo. Se quedan con el desmentido que me emitieron contra lo que yo había informado de que hubo una reunión secreta en Tapachula. En Tapachula, que nos confirmó la embajada, por cierto. La semana pasada, donde estuvo Videgaray, donde estuvo el jefe del Comando Sur y el jefe del Comando Norte, y la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que categóricamente es una falsedad, que no estuvo, cuando fue ya corroborado tanto por el Pentágono como por la Embajada de Estados Unidos, como por el mismo Comando Norte. ¿Qué se está hablando en esas reuniones? En un contexto donde el presidente
Trump quiere usar tropas para atacar a los carteles mexicanos. Entonces es muy difícil creer que estas comunicaciones tan desinformativas y tan vagas de estrechar la relación constructiva y todos estos clichés que usan sea realmente lo que debe de estar informándose a la sociedad mexicana respecto a esta ola de conversaciones hasta ahora. Va a haber una reunión en abril, una reunión trilateral entre los ejércitos y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, México y Canadá. Pues que bueno, ¿no? Ojalá informen. Algo se está tejiendo en todo esto. Y el hecho de que el señor Sánchez tenga que salir a decir que es constitucionalmente, que la Constitución mexicana no admite tropas extranjeras, y bueno, pues uno tiene que leer entre líneas lo que está pasando. Y luego, por otro lado, niegan categóricamente que hay una grabación o una transcripción de esa conversación. Y bueno, si no hay una grabación, pues eso denota una ingenuidad supina de cómo no vas a grabar una conversación de los presidentes en una situación en que uno de los dos presidentes, es decir, Trump, tiene una política exterior hacia México tan agresiva y tan hostil. No es creíble. No es creíble. Este principio, ¿no? O sea, elemental que tengas que grabar esas conversaciones. Y si no las grabaron, entonces se notan una gran ingenuidad por un lado, falta de profesionalismo y falta de defensa de los intereses nacionales, porque esas conversaciones tienen que grabar y no solamente cuando hay una relación tensa como la que existe en este momento, sino también para dejarlo como parte del archivo histórico. Me parece verdaderamente pues muy lamentable esta afirmación que hace el señor Sánchez de que no se graban las conversaciones. De este tipo, se graban otras. Eso te lo garantizo. Se graban otras, eso para grabar otras conversaciones sí son muy buenos, pero eso para sí te lo garantizo. No. Qué cosa. Oye, Dolia, pues estemos en esto. Voy a hacer una pausa y voy a regresar para conversar con Miguel Bazáñez, que fuera embajador de México en Estados Unidos, con quien hemos estado conversando en estos días. Vamos a escuchar su punto de vista. Y bueno, pues te agradezco muchísimo, como siempre, Dolia, que estés aquí. No perdamos la comunicación. Te dejo, bueno, ya transmitimos hace un momento, pero creo que vale mucho la pena para cerrar tu intervención lo que les dijo Roberto Gil Suart, el senador del PAN, sobre el tema de la grabación de la conversación Trump-Peña Nieto. Bueno, pues en pocas palabras dice, ¿cómo es posible que no la graben? Bueno, con esto nos vamos a la pausa. Dolia, te mando un abrazo y estamos en contacto. Buenos días. Sí, buenos días, Carmen. Mira, una última cosa, porque sí han estado insistiendo mucho en las redes sociales de que no fue cierto la primicia que yo di hace 8 días, de que y a través de los sucesos consecuentes después de esa información que manejé en este espacio, pues se ha corroborado todo. Y lo único que me queda a mí decir es que pues no hay más ciego que el que no quiera ver, realmente. O sea, para la gente que verdaderamente quiere ver la realidad sin ninguna agenda política, como yo no tengo absolutamente ninguna agenda política, mi única agenda es informativa, es dar información. Simplemente se puede dar por sentido común, se puede uno llegar a la conclusión de que así están las cosas de grave entre estos dos países en la relación de Estados Unidos con México. Y como digo, no hay más ciego que el que no quiera ver, Carmen. No es más ciego que el que no quiere ver. Dolia Esteves, gracias por estar aquí. Seguimos hablando, si tú nos lo permites. Estaremos hablando también con Jorge Castañeda, el ex canciller mexicano. Vamos a ver qué dice Jorge sobre este panorama. Estaremos con él también en unos instantes más. Y nos vamos a la